Dale, oremos. Dale. Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos circunstancias muy especiales en este momento que nos hacen comunicarnos de esta forma. Te pido que nos acompañes en la comunicación para que pueda mantenerse buena, para que podamos tener esta lección, que aunque hoy no nos podemos reunir en la iglesia, nos podamos reunir de esta forma. Te queremos pedir una bendición especial sobre Alberto para conducir esta lección y para aclararnos estos temas de tu palabra. Queremos pedirte también por los que están sufriendo y por esta situación tan compleja a nivel mundial, que podamos ver tu mano a través de esto y que mucha gente pueda encontrar paz en ti. Acompáñanos en este día, en este sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disculpame, Alberto, les digo una cosita. Si todos cuando no hablamos cerramos el micrófono, no se acopla, ¿sí? Y la segunda cosa es que si salimos del video, si apagamos el video, reducimos el gasto, digamos, de internet, lo cual puede ser útil para comunicaciones de salud, etcétera, etcétera. Así que les propongo que no nos veamos, no importa si nos vemos, pero por lo menos nos escuchamos. Bien. Boris, ¿puedo compartir pantalla ya? Sí, por supuesto. Adelante. Bueno, les había preparado una plaquita. ¿Se ve? Porque yo no tengo noción de si está o no en la pantalla. Tendrías que poner, es un PowerPoint, entonces tendrías que abrirlo y ponerlo como ¿Así? para mostrarlo, como si lo estuvieras mostrando en un proyector. ¿Así no? No, hacerle doble clic como para que se abra, porque ahí estoy viendo No. Ah, No es un PowerPoint, son imágenes sueltas que las vio en el visor de... Pero entonces dejémoslo, olvidémonos de este tema. ok, dale. Para que tengo que cerrar. Listo. La consigna que me dieron era hacer un repaso de la lección de todo el trimestre, breve obviamente, para después entonces dedicar los últimos minutos al estudio de la lección de esta semana. Tengo un grave problema, me cuesta resumir. Borges tiene un cuento que se llama Funes el Memorioso, que dice que el hombre tenía tanta memoria que para contar lo que había hecho en un día necesitaba 24 horas. Y a mí me cuesta resumir, pero voy a hacer todo lo posible por rescatar los puntos principales de la lección de este trimestre. Primero quiero leer una cita de Elena de White que dice: a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el mismo tiempo en el que estamos viviendo en Patriarcas y Profetas. Y en Testimonios para los Ministros dice que la luz que Daniel recibió fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Y la última, pero creo que todos entendemos la importancia del estudio del libro de Daniel y el Apocalipsis, es necesario que haya un estudio más de cerca de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Bueno, ¿cómo sintetizar ahora un libro tan rico, tan lleno de imágenes, de datos históricos y de enigmas aún por resolver? Vamos a empezar con algunos puntos destacados. Si en el Apocalipsis se dice que el libro entero es una revelación de Jesucristo, podríamos decir lo mismo
de Daniel. Jesús es la clave y tiene la llave para interpretar a Daniel. Primero, es el tema de todo el libro. En el capítulo 2 es el rey del último y definitivo reino, una montaña que abarca toda la tierra. El plan de hegemonía mundial que Satanás intenta por la fuerza es realizado al final de los tiempos, pero por Dios, y Jesús es coronado rey. En el capítulo 3, Jesús es semejante al Hijo de los Dioses que camina en el horno junto con los 3 compañeros de Daniel. En el capítulo 7 es el Hijo del Hombre que ministra como sumo sacerdote en el santuario celestial. En el capítulo 9 es el Cordero, el Mesías quebrantado. La profecía de las 70 semanas nos da fechas exactas del inicio de su ministerio y de su muerte como Cordero. Y la profecía de los 2300 días nos da fecha exacta de cuando iniciará su tarea como sacerdote, como sumo sacerdote en el santuario celestial. Yo creo que estas son las 2 contribuciones máximas del libro de Daniel. Darnos fechas exactas. Primero, la fecha exacta de la muerte de Jesús, con mes, día, año exacto, de un acontecimiento histórico que pudimos ver y constatar a través de testigos, pero también nos da la fecha exacta de cuando inicia su ministerio en el santuario celestial. Fecha que no podemos constatar con testigos, pero todo el cumplimiento anterior con exactitud nos da la certeza de que esa fecha que no podemos constatar tuvo su cumplimiento en el santuario celestial. Y en el capítulo 12 por fin, Jesús es Miguel, el que está de parte de su pueblo en el tiempo de angustia y se levanta para resucitar y reinar. He venido para que tengan vida, había dicho, y también había dicho, mi reino no es de este mundo. En segundo lugar, Jesús tiene la clave. En su sermón profético, que está registrado en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Jesús menciona a Daniel específicamente, por nombre y apellido, Daniel el profeta. Ese sermón, el de Mateo 24, es el eslabón, es la clave que une Daniel con el Apocalipsis. O dicho de otra manera, ese es el sermón que desata los sellos con los que había sido sellado el conocimiento de la profecía hasta el tiempo del fin. Una curiosidad, Jesús cita a muchísimos profetas, a casi todos, pero solo a 2 por nombre, a Isaías y a Daniel. Y nos dice, el que lee, entienda. Ese sermón profético de Jesús es su respuesta a la pregunta de los discípulos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ese sermón es largo y vincula a Daniel con el Apocalipsis, pero también vincula a Daniel con el coronavirus. En estos tiempos de cuarentena y de expectación por las cosas que están sobreviniendo, todos recordamos el versículo 7 de Mateo 24. Leo, porque se levantará nación contra nación, etnos, etnia, contra etnia, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Siempre hubo pestes, siempre hubo hambres, siempre hubo terremotos en todas las épocas. ¿Por qué no los interpretamos entonces como señales del fin del siglo? Jesús usa un juego de palabras. Pestes, hambres y terremotos, en griego suena loimos, limos y seismos. Loimos, pestes, diferente de enfermedad, noseos, quiere decir claramente una peste que se esparce, pero limos, que traducen como hambre, en realidad quiere decir escasez. Los traductores interpretan que la escasez debería ser de alimentos, pero se refiere a todo tipo de escasez, y vaya si entendemos nosotros ahora viviendo esta situación de la cuarentena, de qué hablamos cuando hablamos de pestes que traen escasez.
¿Cuál es la diferencia de hoy con las pestes que puede haber habido en la antigüedad? La última parte del versículo dice que las pestes, las hambres y los terremotos ocurrirán en diferentes lugares. Antes los fenómenos estaban confinados a una región geográfica, pero ahora suceden juntos en distintos lugares porque los medios de comunicación y de transporte han convertido al planeta en una aldea virtualmente. Y ayer un enfermo en China contagió a un turista que viajó en un avión y esta mañana llegó a Buenos Aires y comenzó a contagiar la peste a miles de kilómetros de distancia. Mateo 24:8, el versículo siguiente dice, y todo esto será principio de dolores. La palabra que utiliza se refiere a los dolores de parto, cada vez más intensos, cada vez más frecuentes, como los dolores de la preparación del parto. Jesús nos dijo que ante esta situación, en este momento, ante estas señales, debemos velar y orar. ¿Qué es velar? Estar despiertos, no quedarnos dormidos. Al final del capítulo, Mateo 24, 42 y 43, Jesús dice, velad y orad porque no sabéis a qué hora vuestro Señor ha de venir, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y Pedro dijo, el Señor no tarda su promesa, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y Pablo en Tesalonicenses dice, vosotros hermanos, no estáis en tinieblas, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero vosotros no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y Juan en el Apocalipsis dice, acuérdate lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tenemos, dijo Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Alguien está preguntando algo, diciendo algo? No. Repaso. Tranqui. Tengo poder de veto, así que por ahí alguno que deja el audio abierto lo cierro acá, Alberto. Adelante, gracias. Bueno, listo. Repaso de la lección del trimestre. Para interpretar correctamente a Daniel y sus símbolos, tenemos que establecer un marco o algunos marcos. Me gusta comparar al libro de Daniel con un rompecabezas, un puzzle, ese rompecabezas de piecitas, que encajan todas perfectamente, pero cuando vienen en la caja no encajan, tenemos que hacerlas encajar, y para hacerlas encajar, la estrategia es tener un marco dentro del cual tienen necesariamente que caber todas esas piecitas ocupando cada una su lugar. Cuando hacemos un puzzle, lo primero que tenemos que hacer es buscar algunas piecitas clave, y son esas piecitas clave los que nos van a ayudar a hacer el marco. Hay 4 piezas que son distintas a todas las demás, 4 ángulos. Tenemos que buscar primero esas 4 piezas. Boris me decía que en estos días estaba armando un rompecabezas de 850 más o menos. Yo he armado con mis hijos algunos de 1500 y de 3000, te volvés loco con todas esas piezas, no sabes dónde encaja cuál con cuál, son todas parecidas, parecen tener el mismo color, pero hay 4 que son distintas y la primera tarea a mis hijos era buscar los 4 ángulos. Cuando tenemos esas 4 piezas, los 4 ángulos, empezamos a buscar todas las piezas que son lisas de un costado, porque esas nos van a dar el marco completo, y es más fácil ir encontrando la coincidencia hasta que tenemos el marco. Para armar el puzzle del libro de Daniel, todos sus símbolos y sus figuras y sus mensajes,
necesitamos tener un marco del que no podemos salir. Por no haber tenido ese marco, muchos intérpretes en el pasado, incluso de nuestra iglesia, salieron con teorías fantasiosas e incluyeron en las profecías personajes, países, reinos que no tenían nada que ver, desviando la atención de los verdaderos actores. El primer marco es Isaías 14, del 12 al 21, donde se nos habla de que este es un conflicto cósmico donde hay dos bandos, Dios y el enemigo de Dios. Ese gran marco universal se convirtió en un marco planetario en Génesis 3:15, cuando el conflicto fue trasladado a la tierra y Dios dijo que finalmente la serpiente sería aplastada y destruida. El conflicto continuó. Estamos hablando de una verdadera guerra. El marco profético es el santuario. Todos los servicios y todos los muebles del santuario forman parte de una gran profecía, son un marco conceptual del que no podemos escapar. De hecho, las referencias en Daniel son permanentes a ese santuario que ha de ser destruido, pisoteado, bastardeado, pero finalmente restaurado. Y por último, dentro del libro de Daniel, el marco es la estatua de Nabucodonosor. Nos presenta la historia del gran conflicto, la gran guerra, desde los días de Nabucodonosor hasta el fin de los tiempos, e introduce a los bandos en conflicto. La palabra clave, guerra. El aspecto clave, ese marco, nos presenta una sucesión ordenada de acontecimientos. Puede que el lapso de tiempo entre uno y otro acontecimiento no sea equitativo, no tenga relación con la realidad, pero lo que es clave e importante es que los hechos están dispuestos en un orden cronológico inalterable. Primero Roma, después Medo-Persia, después Grecia, primero Babilonia, perdón, y finalmente Roma. Y Roma, y Roma hasta el final. Roma cambia de modalidad, pero sigue siendo hierro hasta la punta de los dedos de los pies. Siempre Roma. Desde que Roma surge en el escenario hasta el fin de los tiempos, es Roma y solo Roma. Otro punto, los enemigos son aparentemente varios, pero la estatua es una sola, es un único sistema. Hay un solo animador de la estatua. El enemigo es uno solo que se manifiesta a través de distintos agentes, imperios o naciones. El objetivo de la guerra, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, quiere destruir al Dios del cielo y se ensaña contra él en la persona de sus hijos, de los santos. Daniel lo llama su pueblo o mi pueblo. Y entonces tenía preparada una diapositiva para graficar lo que continúa después de los pies de la estatua. Visualizándolo es más fácil, pero voy a tratar de redactarlo con palabras. ¿Querés probar de compartirlo, Alberto? ¿Puedo probar? De compartirlo, a ver si sale. Bueno, pruebo. Sí. A ver, ¿dónde lo tengo? Abajo en el medio, compartir pantalla, share screen, y elegís la aplicación donde tenés la foto. Tengo... Acá está. Ahí está. ¿Se ve? Se ve chiquitita. ¿Por qué no le haces doble clic a ver si se abre con algo más grande? A ver. ¿Así? No se ve. No se ve. No se ve. Bueno, sorry. No fuimos. No tenemos que depender de la tecnología. Sigamos. Si querés, pasámelas por email y yo te las comparto desde acá. No, pero está bien. Continuemos sin las
continuemos así. Dale. No estoy viendo. Ahora sí. Después de hablar de los pies, el capítulo 2 de Daniel continúa hablándonos de una piedra, una gran piedra que viene a golpear en los en los pies de la estatua, y dice que desmenuza los pies de la estatua, y después dice, entonces también fueron desmenuzados los reinos de bronce, plata, hierro y oro. Y entonces se formó un gran monte, una gran montaña, que esa piedra se transformó en un gran monte, una gran montaña que abarca toda la tierra. En el versículo 45, en la explicación del ángel, dice que esa gran piedra fue cortada de una montaña. ¿De qué montaña? Se convierte en una montaña, pero comienza siendo una montaña, comienza siendo parte de una montaña de la que es cortada, quitada, para venir a golpear los pies de la estatua. Momento 1, la piedra es cortada de una montaña que está en otro lugar porque esa piedra fue cortada no con manos, lo que nos señala una intervención sobrenatural. Golpea los pies, momento 2. Entonces, momento 3, golpea nuevamente a la estatua, pero para destruir ahora todo el resto de la estatua, no solo los pies. Y finalmente, momento 5, esa piedra se convierte en un gran monte que abarca toda la tierra. Hay una sucesión de acontecimientos, hay una determinación de la piedra en el cielo, un momento donde se establece algo, un momento en el que impacta sobre los pies, entonces, un paréntesis de tiempo. La piedra desmenuza a el resto de los imperios que no estaban, habían desaparecido, uno había ido sustituyendo al otro. Pero viene el capítulo 20 del Apocalipsis para enseñarnos que esos reinos van a volver a surgir y van a volver a ser desmenuzados para que sí finalmente se instaure un gran monte. No nos da detalles aquí, pero establece una cronología de acontecimientos que es importante que recordemos. Capítulo 7, lo pasamos rápidamente. Las bestias de Daniel son paralelas a los metales de la estatua, o las partes de la estatua, hasta el final donde aparece un nuevo personaje. En la cabeza de Roma sucede algo, aparece un nuevo elemento, pequeño al principio, que después termina manejando toda la situación. Estuve mirando hasta que fueron tronos, dice, después de la aparición de este cuerno, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, estoy leyendo en el Daniel 7:9, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Momento número 1, hay un juicio en el que se determina algo. ¿Qué se determina? Les leo. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Elena de White dice que la venida de Cristo que se describe aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días, en el cielo, para recibir el dominio y la gloria y un reino que se le dará a la conclusión de su obra de mediador. Cada caso había sido decidido ya para vida o para muerte, mientras Jesús oficiaba en el santuario.
había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo había recibido su reino, puesto que había hecho expiación por su pueblo y había borrado sus pecados, y estaba completo el número de sus súbditos, los súbditos del reino. Es lo que se está determinando en el cielo. El juicio está determinando el número de sus súbditos. ¿Quiénes son sus súbditos? Eso es lo que se está cortando y determinando en la montaña celestial. Hay un juicio que está determinando quiénes son los santos, y entonces la piedra vendrá. ¿Para qué vendrá? Para rescatar a los santos y llevarlos al cielo, y lo que sabemos por Apocalipsis 20 es que ahí comienza otra vez una instancia de juicio. Dice que, versículo 22 del capítulo 7, se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Juicio, ejecución del juicio y reino. Y los santos van a un juicio y ese juicio se ejecuta y los santos reciben el reino. Juicio, ejecución del juicio y reino. Juicio, ejecución del juicio y reino. Si no estoy siendo claro, después me lo preguntan o después les mando un escrito explicando en detalle lo que estamos diciendo ahora. Será el capítulo 7 de Daniel. Los capítulos 8 y 9 nos presentan a Jesús como el Cordero, el príncipe que sería quebrantado, pero lo más importante es que nos dan las fechas exactas. 70 semanas cortadas y separadas para tu pueblo, y a mitad de la semana, la gran Pascua, el Cordero inaugura el santuario celestial, ya no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, la sangre del Cordero de Dios. Inaugura el Santo de los Santos, el Santísimo, con la sangre del verdadero Cordero, al que señalaban todos los rituales de la sombra. Y también, capítulos 8 y 9, nos dan la fecha exacta, con las 2300 semanas, del día en el que comenzaría el juicio en el cielo, el gran día de la expiación, cuando comienza el juicio en el santuario celestial, que de paso el santuario celestial es el único y verdadero santuario. Es el santuario al que siempre acudimos los hombres de todas las épocas. El santuario de Israel era una sombra, una copia, un recordatorio, una ilustración que nos remitía al verdadero santuario, que es el trono de Dios en el cielo. El notable cumplimiento de los hechos históricos preanunciados por Daniel con precisión nos dan la certeza de que este hecho, que no sucede en la tierra sino en el cielo y no podemos constatar, se cumplió de la misma manera que todos los anteriores. Y llegamos a la profecía de Daniel del 10 al 12. ¿Cuál es la diferencia de esta profecía con las anteriores? En primer lugar, todas las profecías anteriores fueron sueños o visiones. Daniel 2, el sueño ocurre en la mente de Nabucodonosor, la explicación ocurre por revelación, por visión a Daniel. En el capítulo 7, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza y luego lo escribió. En el capítulo 8, Daniel vio en visión y recibe la explicación dentro de la misma visión. En el capítulo 9, el ángel Gabriel viene en persona para explicarle la visión a Daniel del capítulo 8. Pero la profecía de Daniel 10 al 12, que es una sola profecía, es una unidad, no es un sueño o visión, sino que el ángel Gabriel viene para hablar con él directamente. Sus compañeros se asustan y huyen ante la presencia del ángel. Todas las profecías anteriores recurrieron a símbolos, figuras, pero la profecía de Daniel 10 al 12 se refiere a hechos concretos. Daniel 10, 14. Dice el ángel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Qué viene a contar? ¿Cuál es el tema? ¿De qué viene a hablar? Vengo a decirte lo que va a venir, lo que le va a suceder a tu pueblo, el pueblo de Daniel. ¿Cuándo? En los postreros días, porque la visión es para esos
días. Y en Daniel 10:21, el ángel le dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Verdad, en hebreo, es emet, emuná, que es la raíz de donde se origina la palabra amén, que quiere decir así sea. La verdad, emet o emuná, es lo que es como es, las cosas como son, las cosas tal como son, las cosas por su nombre. Eso es lo que viene a contarle el ángel, las cosas como serán, sin vueltas. En esta profecía no está Babilonia, porque cuando fue entregada, Babilonia ya había caído, por lo tanto comienza con Medo-Persia, continúa con el imperio griego, se los identifica por nombre claramente, a uno y a otro, por lo tanto no hay símbolos interpretables, al único que no se lo menciona por nombre es al rey del norte, pero hay un motivo. Sigue luego la división de los 4 generales de Alejandro Magno, Lisímaco, Casandro, Seleuco, Ptolomeo. Finalmente Seleuco y Ptolomeo absorben los territorios, en realidad es Seleuco el que absorbe los territorios de Lisímaco y Casandro, y solo quedan 2, uno al norte y otro al sur, en Siria o Babilonia, y al sur en Egipto. ¿Al sur de dónde? ¿Norte y sur de qué? ¿Dónde estamos situados? Toda la profecía es cristocéntrica, pero la profecía es además Jerusalén-céntrica. El pueblo de Dios, donde se encuentra el pueblo de Dios, es el eje a partir del cual definimos las locaciones geográficas. Norte de Palestina, norte de Israel, norte de Jerusalén y el templo, sur de Palestina, sur de Jerusalén, sur de el templo. ¿Cuándo sucederá esto que tiene que ver con su pueblo y en los postreros días? La profecía, como todas las anteriores, se ancla en el tiempo de Daniel y transcurre a través de los siglos para llegar al tiempo del fin. Dios quiso que en estos días recibiéramos un mensaje tan claro, pero a su vez tan contundente que no nos dejara lugar a dudas, que lo ancló siglos antes de Cristo y lo hizo transcurrir, lo protegió y lo trajo hasta el tiempo del fin para que hoy nosotros podamos recibir el entendimiento que le quita el sello a las profecías. Dios siempre actúa de la misma manera en todas las épocas, esa es una lección. Sus actos en el pasado son preanuncio de su actuar en el futuro, son tipos, figuras que se repetirán, porque el enemigo se repite en sus métodos, porque actúa siempre de acuerdo con su carácter, pero Dios repite sus respuestas porque Dios también es fiel a sí mismo, su carácter es inalterable y Dios actúa de acuerdo con su carácter. Hay un punto crítico en la profecía. Me acaban de entregar la bolsita con todas las partes de Daniel 10 al 12 y tengo que empezar a hacerlas encajar con las profecías anteriores. Pongo el marco de Daniel 2 y empiezo a acomodar las piezas. El punto crítico de la profecía es la cruz. El Antiguo Testamento apunta a la cruz en el futuro. El Nuevo Testamento apunta a la cruz que ha pasado, que ya es realidad. Antes de la cruz, el pueblo de Daniel es el pueblo de Israel. Después de la cruz, a Daniel se le mostró que el tiempo de su pueblo terminaba, poco después de la cruz. Había 70 semanas marcadas, determinadas, y ese pueblo, como tal, terminaba. Continúa otro pueblo al que llamamos el Israel espiritual, la iglesia. En Daniel 9 se profetiza que ese pueblo y la santa ciudad tienen un plazo de caducidad. Después de la cruz, la ciudad es destruida y el templo es destruido. Solo queda el santuario celestial. Es curioso que estas 2 grandes profecías, donde el templo y sus servicios son clave para la comprensión, fueron dadas en momentos en los que el templo había sido destruido. Daniel
y el Apocalipsis, en los días de Daniel y en los días de Juan. Por lo que la única interpretación posible es que todo lo que dice esta profecía relativo al templo o a los servicios del templo no se refieren a un templo literal, sino que se refieren, literal aquí, sino que se refieren a un templo literal allá, el verdadero templo en el cielo. Y en la cruz se realiza el verdadero sacrificio que inaugura los servicios del santuario celestial. San Pablo en Gálatas 6:16 llama a la incipiente iglesia cristiana el Israel de Dios. Sigue siendo Israel el pueblo de Dios, pero ese Israel adopta ahora una nueva identidad. Es la iglesia, la eclesía, los que fueron llamados fuera. En Romanos 8, 28 y 29 hay un nuevo concepto de lo que significa ser israelita. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que judío es el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. En Gálatas 3:28 Pablo dice que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La tesis de Gálatas es que la simiente prometida a Abraham es Jesús. Por lo tanto, la cruz hace el paso de las sombras a la realidad, del Antiguo al Nuevo Testamento, del Israel literal al Israel espiritual. La cruz la encontramos, la mayoría, el 90% de los exégetas, de los intérpretes coinciden y coincido, la cruz la encontramos en Daniel, en el capítulo 11, versículo 22. El príncipe del pacto es destruido. Acabo de colocar una ficha fundamental en mi paso. La cruz, que me marca un antes y un después. Puedo interpretar entonces que todo lo que sucede antes del versículo 22 sucede con Israel, literal, y lo que va a pasar después sucederá con los enemigos de Dios atacando al Israel espiritual, la iglesia. Puedo colocar a Medo-Persia en los primeros versículos y Alejandro Magno y la división del imperio. Puedo colocar el surgimiento del cuerno pequeño de Daniel 8, la Roma imperial. Desde el versículo 16, la mayoría coincide que sí, que desde el versículo 16, ojalá tuviéramos horas para ir explicando detalle por detalle cómo van encajando cada una de estas piecitas. Después vamos colocando las demás piezas hasta hacer entrar todas las piezas del puzzle. La división del Imperio Romano, el surgimiento de Roma en su nueva fase, la fase del cuerno pequeño de Daniel 7, la fase papal, la persecución de los santos. La novedad del capítulo, con relación a los anteriores, es que hay una dinámica... ¿Alguien preguntó algo? No. La novedad del capítulo con relación a los anteriores, es que hay una dinámica de conflictos interna en las filas del enemigo. Los poderes no solo luchan contra el pueblo de Dios, también tienen desavenencias entre sí, aunque manejados por el mismo jefe, hay desavenencias, tienen conflictos internos, también luchan entre sí por lograr la supremacía del poder. Así como los imperios se suceden unos a otros en las profecías anteriores, también el rey del sur van cambiando de identidad a lo largo de la historia. Pero no nos engañemos, el enemigo siempre es uno solo que se vale de diversos agentes para llevar adelante su guerra contra los santos. Jesús dijo en Juan 8:44 que Satanás es mentiroso y homicida desde el principio. Ese es su carácter, y de su carácter surge su metodología. Se vale del poder del engaño, la mentira, o de la fuerza de la seducción, y cuando no funciona una cosa, va con el poder de la fuerza bruta. Aquí aparecen un rey del norte
y un rey del sur. Al rey del norte lo identificamos con Babilonia, al rey del sur con Egipto. Babilonia es Roma con toda su fuerza y poderío. Ese es el rey del norte. Roma atacó a la iglesia con todo su poder, pero cuando no pudo vencerla porque el cristianismo crecía y no dejaba de crecer en el imperio, lo infiltró, lo prostituyó, lo paganizó. Si no pudo por la fuerza, pasó por la infiltración. La iglesia, dice Apocalipsis 12, ingresa al desierto de la persecución como una mujer pura. Pero cuando termina ese periodo de tiempo, también señalado en Daniel, sale del desierto como una mujer impura, montada, embriagada sobre la bestia romana. Babilonia es la fuerza y la paganización. Es el poder que prostituyó los símbolos cristianos y los sustituyó por símbolos paganos. Constantino dijo que quería cristianizar a los paganos, pero en realidad hizo todo lo contrario, paganizó a los cristianos. Babilonia, repito, es fuerza, es poder, es el hierro de Roma. Y la profecía señala que al final de los tiempos dejará de lado las sutilezas y volverá a ejercer su fuerza y poder como nunca antes. Babilonia es Roma, Roma es una sola, Roma es Roma. Nosotros distinguimos entre imperial y papal y es válida esta distinción por razones obvias. Pero la profecía dice que el hierro es hierro y se comporta como tal hasta el final, cuando incluso parece enmascarado o disminuido, mezclado con el barro en la punta de los dedos de la estatua. Aunque esté debilitado por esa mezcla, el hierro sigue siendo hierro hasta el final. Y el auge del papado no es otra cosa que el resurgimiento del Imperio Romano en nuestros días. Es la bestia que está siendo cabalgada por una mujer impura. Egipto, el rey del sur, se interpreta comúnmente que Egipto es tipo, figura, seudónimo del ateísmo. Es correcto. En la religión egipcia, los dioses no recibían el tipo de adoración que en otros panteones. Los dioses tenían mucho que ver con el mundo de los muertos. Acompañaban a los que morían en su tránsito hacia el más allá. El verdadero Dios tangible, concreto y que recibía la principal adoración en Egipto era el faraón. Por eso es que el ateísmo es una figura válida, Egipto es una figura válida, representación válida para el ateísmo. Faraón le dijo a Moisés que no reconocía a su Dios Jehová y se burló de Jehová durante 9 plagas. Si Egipto es ateísmo, por lo tanto es también evolucionismo. Egipto es también secularismo, postmodernismo. La verdad no proviene de la revelación, sino que es cuestión de perspectiva. Egipto es ideología contraria a los principios del Edén. Egipto propugna el aborto contra la orden de multiplicarse dada por Dios en el Edén y la disolución del matrimonio instaurado por Dios entre hombre y mujer. ¿Recuerdan ustedes que Faraón convirtió a las parteras egipcias en aborteras para que no nacieran más varones en Israel? La Biblia recuerda incluso en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 15, los nombres de las parteras, Cifra y Fúa, encargadas de que los varones de Israel no llegaran a existir. Pero más y principalmente, además de todo eso, Egipto es, y por sobre todo, espiritismo.
La religión del Egipto antiguo se basaba en hechicería y magia. Cuando Dios le dijo a Moisés que realizara señales para convencer a Faraón y convirtiera su vara, su cayado, en serpientes, los hechiceros de Faraón pudieron replicar el milagro, la señal. Los callados se convirtieron en serpientes. Toda la religión egipcia es espiritista. Se basaba en el culto a los muertos y en el tránsito al más allá. Ya dije, sus dioses tenían la función de acompañarlos en el viaje al otro mundo. Grandes embarcaciones reales eran sepultadas junto con los faraones y otros personajes importantes, lo hemos encontrado en descubrimientos arqueológicos, para que pudieran hacer su viaje a la inmortalidad, vida después de la vida o cómo vencer la muerte, ingresando en el mundo de los espíritus. En la religión del antiguo Egipto se encuentran sus raíces, escuchen bien, masones, francmasones, rosacruces y otras sociedades esotéricas y secretas. Hasta los mormones tienen en su teología rituales secretos que reciben fuerte influencia de la religión egipcia que José Smith estudiaba y valoraba. Todas las religiones orientales son vertientes del espiritismo. El espiritismo que se inauguró en el Edén cuando Satanás le dijo a Adán y Eva, no morirás. La metafísica, las manifestaciones de la nueva era, el Dios interior, Dios está dentro de mí, yo soy Dios. Las religiones sincretistas de África, América y el Caribe. Pero cuidado, hay espiritismo, espiritualismo, muy sutil, pero tremendamente peligroso, que ataca al cristianismo y acecha al adventismo. El neopentecostalismo, las prácticas místicas de grupos cristianos y pseudocristianos, la meditación trascendental incorporada al cristianismo, la oración meditativa, la búsqueda de nuestro Dios interior o a Dios en nuestro interior, escuchar la voz de Dios que nos dice qué está bien y qué está mal. Ya lo había dicho Satanás en el Edén. Seréis como dioses, sabiendo que está bien y que está mal. La subjetividad de nuestra mente en contra de la objetividad de su palabra. Seréis como dioses, había dicho. ¿Cómo? ¿No es así? ¿No nos habla Dios a nuestra mente? No. Solo a través de su palabra, y cuando tengamos tiempo puedo demostrarlo bíblicamente. No se nos revela en sensaciones, impresiones, sentimientos. No se nos revela en nuestra psicología, sino en nuestro entendimiento, que a su vez procede de él cuando está la actitud correcta de humildad y sometimiento a su voluntad. No se nos revela en nuestra psicología, sino que se nos revela dándonos el entendimiento de su palabra revelada. El Espíritu de Dios obra en nuestra mente para convencernos de pecado, de la existencia de un juicio y de nuestra necesidad de acceder a la justicia que es de Cristo. Nos da el entendimiento de lo que fue revelado en su palabra, no en nuestra psicología. No somos Dios. No sabemos el bien ni el mal, qué está bien y qué está mal. Es Dios el que tiene que indicárnoslos y es Él el que nos convence de que estamos mal para que busquemos el bien. Cuidado con el neoespiritismo cristiano. En Mateo 7, 22 y 23 se recuerda que Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lamentablemente, la teología de los cristianos espiritualistas, de ciertos grupos evangélicos y pentecostales, está penetrando en la iglesia adventista agresivamente. Pero eso es tema para otra ocasión.
Francia fue el rey del sur que venció al rey del norte cuando el general Berthier ordenó apresar a Pío VI, y ustedes recuerdan la historia. Francia es la cuna de la francmasonería, cuyos rituales se basan en los de Egipto antiguo. Francia es la cuna del ateísmo moderno que inspiró la Revolución Francesa, donde se inauguró la religión atea con el culto de la diosa razón y del ser supremo, que se basaba en conceptos del deísmo y del panteísmo, otra forma de espiritismo. En Francia nació y desarrolló su teoría y sus ideas Allan Kardec, el padre del espiritismo moderno, allá por 1840 y pico. ¡Qué casualidad! En Apocalipsis 13:13, la bestia con cuernos de cordero también hace grandes señales, de manera que hace descender fuego del cielo y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. En Apocalipsis 16:15 dice que vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Francia, Egipto, y Babilonia, Roma. Daniel 11:40 al 45. Uy, cuánto tiempo ha pasado. Vamos terminando. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Esto, se nos dice, del 40 al 45, dijo Elena de White, es el tiempo en el que estamos viviendo hoy. Es profecía presente. El rey del sur, Roma, va a arrasar con todo, finalmente. Entrará a la tierra gloriosa, Jerusalén. Jerusalén es donde mora el pueblo de Dios, sus hijos. Extenderá su mano contra las tierras. No escapará el país de Egipto. Se apoderará de todo, de todas las cosas materiales y preciosas. Pero vendrán noticias del oriente y del norte y lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, a quienes somos el target, somos el objetivo, los hijos de Dios, su pueblo, el Israel actual. Plantará sus tiendas entre los mares y el monte glorioso y santo. Se va a plantar contra Dios en la persona de sus hijos, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esa es nuestra promesa. Esa es nuestra promesa para nosotros hoy. Dios tiene su pueblo en Babilonia y lo invita a salir. También tiene pueblo en Egipto y está igualmente invitado a salir. En estos tiempos del coronavirus, podemos ver cómo estas cosas sucederán y los acontecimientos finales serán rápidos. Podemos ver cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Cómo las libertades constitucionales e individuales pueden suspenderse de un momento a otro con el pretexto del bien común. La doctrina de la seguridad de todos fagocita a la de la libertad de todos. Esta es una guerra contra la libertad. Es una guerra contra la libertad de conciencia, el valor supremo del carácter de Dios, el valor supremo para la existencia del verdadero amor. Hoy es preferible que mueran 60, que mueran los mayores de 60 antes que los más jóvenes. No es una disyuntiva teórica, es real. Pronto será preferible que muera la minoría disidente y no la mayoría de la humanidad. Es preferible que mueran unos pocos para salvar a los muchos. Ellos, los entendidos, serán vistos como los culpables de las calamidades por no ajustarse a las normas del conjunto. Pero ahí dice Jesús,
Levantad vuestros ojos al cielo porque vuestra redención está cercana. Ese es el mensaje para nosotros hoy. El mensaje de Daniel en tiempos del coronavirus. En aquel tiempo, dice Daniel 12, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Los invito a pasar a la consideración de la lección de esta semana. No sé si van a ser como la semana pasada, en la que se fue repasando entre todos, recordando ese momento glorioso que me emociona, porque Miguel está próximo a levantarse, es el príncipe que está de parte de nosotros, nos acompañará en el tiempo de angustia, de la tremenda angustia. Es el tiempo en el que estamos próximos a ser liberados, los que nos hallemos escritos en el libro. Sí, Alberto, gracias por la introducción. Creo que ahora sí podemos empezar a participar todos usando la mano, ¿sí? O así les vamos pasando la palabra. Por ahí empiezo, ¿no?, diciendo algo que está obvio en la lección, pero dice que el significado de Miguel es el que es como Dios. Entonces ya nos da un índice, después está reforzado en la lección con el versículo Romanos 8:34, de que este Miguel no es un ángel cualquiera, pero no es otro ángel, es el que es como Dios, ¿no? Y acá empieza todo simbólico, ¿no?, de Daniel, que se pone de pie, hace acordar a cuando el juez, ¿no?, se para y va a dar el veredicto. Sí, hay un solo arcángel mencionado en la Biblia. Miguel es más que ángel, es un arcángel, ¿no? Categoría única, el que es como Dios. Gustavo está pidiendo la palabra. No sé si vas a coordinar vos, Boris, o querés que siga coordinando yo. Dale, yo estoy tratando de sacarle el mute. Ahí está, Gustavo, adelante. Pero sigue con el mute. Perdón. Gracias, Alberto, por el resumen. Realmente estaría bárbaro para poder continuar toda la información que diste con respecto al capítulo 12. Muy interesante y para hablar rato largo. Tal vez podríamos poner otro momento para seguir charlando de todo eso. Me pareció muy interesante, ¿no? Pero volviendo al tema de esta lección, y volviendo un poco a tu resumen, lo que me impresiona también es cómo en algún momento, que era una preocupación de Daniel, la preocupación de Daniel, las oraciones de Daniel 9, estaba muy preocupado por el pueblo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y se están cumpliendo los tiempos, Señor. ¿Y qué vamos a hacer con el pueblo? ¿Y cómo va a seguir? ¿Y cómo vamos a hacer con el templo? ¿No? Y realmente me impresiona también ver esto de cómo fue evolucionando el pueblo, como vos dijiste, desde antes de Jesús a después de Jesús, cuando se termina la profecía de las 70 semanas, y todavía un poquito más en Daniel 11, cuando agrega algunos descendientes de Edom, de Moab y de Amón, ¿no? Y toda la interpretación que eso puede tener en Daniel 11, 41. Y en el versículo 1 del 12 dice, se levantará Miguel,
que es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y aunque va a haber tiempo de angustia, cual nunca fue, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, como que le da la conclusión, tranqui, estás preocupado, yo te estoy mostrando qué va a pasar con tu pueblo. Sin embargo, tu pueblo, del cual vos estás preocupado porque estás viviendo tu presente y estás queriendo ver el cumplimiento de la profecía de ese momento, yo te estoy transportando, pero muchísimo más allá, te estoy transportando mucho más allá, y esto no te va a servir solo para vos, sino que va a servir para todos los descendientes de Abraham. ¿Te acordás? ¿Te acordás, Danielito? Les va a servir para todos. Les va a servir para ese remanente del capítulo 11. Les va a servir para todos esos que van a vivir tiempos de angustia. Y después de estas semanas y de haber charlado con mucha gente, con muchos médicos, con muchas enfermeras, y a pesar de que el tiempo de angustia tendrá que ver también con una faceta espiritual, entendí mucho mejor lo que puede significar angustiarse colectivamente en un tiempo de angustia. Pero que se levante Miguel, y que él va a estar de parte de los hijos de tu pueblo, y será libertado tu pueblo, me da mucha esperanza, ¿no? Me da consuelo, me da fortaleza. Él se va a levantar, Él va a interceder por nosotros. Este resumen que hiciste, ¿no? Verlo a Jesús como el que fue crucificado para el perdón de nuestros pecados, es el que está en el cielo intercediendo por nosotros y es el que se va a levantar al final como Rey de Reyes y va a estar con su pueblo. No temamos los tiempos difíciles. Pongamos nuestra cabeza donde hay que ponerla, por la fe en Miguel que se va a levantar en el tiempo del fin. Mis queridos hermanos de Olivos, que no soy miembro de esta iglesia, pero lo siento como míos, ustedes lo saben. Quiero que me den un segundo para saludar a Guzmán y Sirley, que son dos amigos y hermanos que los veo conectados, a los que invité que concurren a la Iglesia Central de Montevideo, y a María Alejandra, que está seguramente desde Punta del Este en un auto de sus tareas como médica, que estos días está corriendo como loca. Los veo que están conectados y quiero saludarlos, y obviamente a todos los amigos hermanos de Olivos. ¿Alguien levanta la manito para seguir? ¿Nadie participa? Avanzamos un poquito, Alberto, ¿te parece? Hablamos un poquito del tiempo de angustia. Es la parte que sigue y les pido acá tenemos más profesores, Carlitos, Bernie, que afilen ahí. Cuando estuve leyendo el libro de Apocalipsis, leí un libro del pastor Larrondel y él tiene un capítulo sobre el tiempo de angustia y durante el tratamiento de esa parte de Apocalipsis trae la parte de Daniel 12. Y él sugiere que esta aplicación del tiempo de angustia, donde como dijo Alberto, Jesús lo mencionó, ¿verdad? En Mateo 24, donde dice en aquel tiempo de angustia, que tiene como una aplicación triple, ¿sí? Hay una aplicación que fue para cuando cayó Jerusalén, una segunda aplicación que hace referencia a la Edad Media, a la Edad Oscura, donde hubo mucho sufrimiento de parte de los cristianos, y una tercera que sería el tiempo de angustia final. ¿Sí? Aquí, Alberto,
quisiera, y a los que están conectados, también les quisiera preguntar, hay algunos que están, o algunas versiones que esta semana escuché que sugieren que este tiempo de angustia estaría ligado a las plagas. Así que lo dejo como pregunta. Sí, lo que dice el versículo es que este tiempo de angustia es distinto de los anteriores porque va a ser tan intenso como nunca hubo otro antes. Es el gran tiempo de angustia. Y es posible porque es esa angustia final la que Dios nos dejará que seamos tocados, y las últimas plagas hacen referencia a ese último momento donde la angustia en realidad no será para el pueblo de Dios, la angustia va a ser para la humanidad. El pueblo de Dios estará siendo rescatado por Miguel. Las plagas suceden en 1 hora, dice el Apocalipsis, o sea, rápido. Y este tiempo de angustia también va a ser breve, puede ser que coincidan. ¿Hay alguien más esperando para hablar? No veo manitos, pero anótense Gustavo. directamente. Gustavo está levantando la mano. Adelante, Gustavo, adelante. Che, Alberto, y a todos. Quisiera preguntarles cómo entienden, o sea, hay varios versículos, ya en el capítulo 11 y en el capítulo 12, habla de sabios, entendidos, los que comprendan, los que los que se den cuenta. Versículo 3 del 12, los entendidos resplandecerán, ¿sí? Versículo 10 dice, última parte, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, ¿sí? Quiere decir esto, o sea, ustedes todos sabemos, no todos entendemos perfectamente, no todos llegamos a comprender, no todos estudian con absoluta profundidad. Muchos prefieren no estar tan imbuidos tanto de lo profético, sino más de la cercanía de Jesús, del acompañamiento de Jesús. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué les parece? O sea, ¿solo los entendidos van a resplandecer? ¿Solo los estudiosos? ¿Solo los que lo hayan leído y entendido y profundizado? ¿Y los otros? El libro de Daniel responde la pregunta que estás haciendo desde el primer capítulo. Daniel decidió no contaminarse con la mesa del rey, es decir, no con Babilonia y las prácticas babilónicas, sino ser fiel a Jehová, a pesar de que Jehová, podríamos decirlo, había abandonado en apariencia. Y dice ahí que Daniel se humilló y recibió entendimiento, y que lo encontraron al cabo del periodo de prueba de 10 días, más entendido que el resto, tenía entendimiento y sabiduría. Entendimiento. Esa palabra, entendidos, transcurre a través de todo el libro de Daniel. Cuando Dios le muestra la visión de Daniel 2, dice Daniel, te alabo, me has dado entendimiento. Entendimiento. Seguí buscando y en todo el libro de Daniel se menciona esa palabra. Se menciona después de que Daniel se humilla delante de Dios en la oración del capítulo 9 y se somete a la voluntad divina. Dice que Dios, además manda a Dios a los ángeles, al ángel Gabriel, y dice, el ángel he venido para darte entendimiento. El entendimiento no viene de la biblioteca, el entendimiento viene de la relación con Dios. No quita el estudio, pero no habla aquí de estudio.
habla de discernimiento espiritual, la capacidad de entender los propósitos divinos, y Dios no se los da a cualquiera, se los da a los que se someten a su voluntad. Ese es el mensaje de Daniel. Para ser entendido hay que caer de rodillas, ¿no? Y quebrantar el orgullo a los pies de la cruz. Ese es el mensaje de Daniel. Ahí viene el entendimiento. Excelente, muchas gracias. Vamos a avanzar, Alberto, nuestros maestros están medio tímidos hoy, ¿no? Sí, sí, no sé por qué. Pasamos entonces hacia a la parte de la resurrección. Yo voy a decir algo aquí que un poco lo había olvidado, creo que en algún otro momento lo había repasado, pero me había olvidado, y es, se levantarán los que le traspasaron, ¿no? Que aparece en Apocalipsis 1:7 y está bien... está ligado al versículo de Mateo 26:64, ¿no? Porque Jesús le responde a Caifás, tú lo has dicho, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha, todo por eso, viniendo en las nubes de los cielos. El pobre Caifás se va a resucitar para ver la peor de sus pesadillas, ¿no? El que él pensaba que era un enemigo de Israel, se va a encontrar creo que la peor situación de cualquier ser humano, ¿no? De que está luchando contra Dios. Momento terrible, pero la pregunta que me surgió ahí es, muchos de los que duermen serán levantados. ¿Será que algunos, no sé, que pasaron por algún sufrimiento especial o algo, serán resucitados para ver venir a Jesús? Pregunta. Desde la Biblia no podemos afirmarlo más que lo que acabas de mencionar, lo que le dijo Jesús a Caifás y lo que dice Juan en el Apocalipsis, hablando de los que participaron de la pasión y la muerte de Jesús, que se van a levantar para el momento de la ira, ¿no? Pero sí tenemos indicaciones del espíritu de profecía de Elena de White de que habrá una resurrección especial también de los santos, de algunos santos, para poder, ella dice específicamente, menciona a muchos de los que participaron en el chasco de 1844, porque dice que ese movimiento tuvo una pureza y una espiritual sin precedentes antes y después, y que la fe que tuvieron, que en ese momento fue coronada con un chasco, hará que les permita a ellos despertar antes para verlo venir en las nubes del cielo, ¿no? No sé si hay alguna resurrección especial más, a esto se lo llama en teología la resurrección especial. Ok, hermanos, por favor, todos los que están conectados, si alguien quiere participar, por favor, levanten la mano. La idea es que esto sea una clase, podamos participar. Por ahí es un poquito más incómodo, pero nos permite comunicarnos. Gustavo tiene la manito. Sí, me parece que le quedó de la vez anterior, pero dale, Gustavo. Me sorprende que ninguno hablemos, pero perdón que hablo yo. A mí me llamó la atención dos cosas, ¿no? O sea, tengo entendido con respecto al tema de la resurrección que también habrá una resurrección de los que traspasaron a Jesús, ¿no? Que tiene que ver con esto. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confesión perpetua o confusión perpetua. También podría tener que ver con la primera resurrección, con la venida de Jesús, y la segunda resurrección al final del milenio. También me llama la atención, ¿no? La descripción concreta en el Antiguo Testamento de una resurrección.
tengo entendido que habitualmente se habla de la resurrección, pero en el Nuevo Testamento, y aquí a Daniel se le abren los ojos de decir que va a haber una resurrección. Esto también nos ayuda a pensar que esto que hablamos, ¿no? De que los que duermen, duermen, y de los que duermen ya no odian, ni aman, ni celan, es una realidad, y que todo aquello que vaya en contra de ese principio bíblico está equivocado, y que realmente Dios quiere, así como sopló en un muñeco de tierra y fue la vida, ahora va a volver a tomar ese polvo y va a volver a soplar para que resucites. Esto destierra infierno, cielo, purgatorio. Esto destierra ideas de comunicación con personas que me aconsejan. Esto destierra inmortalidad, y esto te ayuda también a ser entendido, como decíamos antes, a entender que todo lo que Dios dice así es, y acá le está dando una vislumbre a Daniel de cómo va a ser, lo cual él no puede imaginar, no puede entender en el Antiguo Testamento que haya una resurrección. Tal vez los del Nuevo Testamento sí puedan entenderlo a partir de Jesús. Acá Evelyn tiene un versículo. No, yo quería leer acá en Juan, que habla Jesús, ¿no? Pero me gusta porque se revincula con todo lo que estuvimos viendo en Daniel, porque dice en Juan 5, dice del 25 en adelante, que de cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Dios, y los que la oyen vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo de Dios. No se maravillen, porque vendrá la hora en que los que están muertos en los sepulcros oirán la voz y saldrán para vida o para muerte. Me parece muy copado que esté hablando, vinculándolo a Jesús con la resurrección y diciendo, vinculándolo con el juicio también, que es lo que estuvimos viendo en el capítulo 7 de Daniel. Yo disiento con que sea la única referencia en el Antiguo Testamento. En el primer libro que se escribió de la Biblia, Job, capítulo 19, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Creo que está clarita la referencia a la resurrección, ¿no? A la muerte y la resurrección. Bien, seguimos avanzando entonces. La siguiente parte es una curiosidad, si se quiere, de mi vida adventista. Soy el clásico adventista de cuna, y me acuerdo de haber escuchado sermones sobre este versículo de Daniel 12:4, ¿no? Que dice: muchos correrán de aquí para allá, y tomarlo como el estrés y la tecnología y los trenes ¿no? Y no tiene nada que ver, es una expresión idiomática hebrea que se refiere a investigar y buscar. Y realmente está, voy a leer acá una cita de un libro que se llama Breve Comentario sobre el libro de Daniel. Dice: cuando el Espíritu de Dios quita el sello al libro de Daniel, después del comienzo del tiempo del fin, el conocimiento con respecto a las profecías del libro de Daniel aumentaría. Por la historia sabemos que esto es exactamente lo que ocurrió en el siglo XX, después del fin de los 1260 días, en 1798. Es como increíble cómo es tan complejo esto, y a la vez tan armónico. Y cómo se cumple esta profecía, que se devela este misterio. Sí, Boris, es cierto. Durante años, yo recuerdo de niño las conferencias de evangelización como las señales del fin del mundo eran
los aviones modernos y la televisión y el aumento de la ciencia. En realidad, la traducción ciencia, esa palabra castellana, va por el conocimiento, pero en el contexto habla claramente del conocimiento del libro de Daniel, ¿no? No del aumento del conocimiento en general, sino el aumento del conocimiento de las profecías de ese libro. Le hacíamos una aplicación homilética válida en su momento, pero si vamos al meollo, no es así. El conocimiento que está aumentando y debería seguir aumentando es el de el libro de Daniel. Ok, gracias Alberto. Continuamos entonces. Gustavo levantó la mano. Gustavo, perdón, disculpa, no te estaba viendo. Che, perdón que me meto, pero es para tratar de ir compartiendo. No sé si ustedes quieren ir versículo por versículo. Si es así, espero y pregunto cuando sea el momento a ustedes dos que un poco están coordinando. Y si no, quiero ir a una de mis dudas principales, pero si van despacito, versículo por versículo, espero. No, yo no sé cómo vamos a ir. A mí me pidieron que hiciera una introducción y ahora estamos coordinando de facto. Mira, Gustavo, dame un segundito que Katy levantó la mano. Katy, adelante, por favor. A mí el libro de Daniel lo que me deja es que habla de discernimiento, de que Dios nos puede dar, Él es el único que nos puede dar ese discernimiento, y el versículo del 12 del capítulo 12 de Daniel dice, bienaventurado el que espere. Nos cuesta esperar como seres humanos, ¿no? Pero es bueno cuando pedimos a nuestro Dios creador que nos ayude a esperar en Él y a descansar en Él en estos momentos tan duros, ¿no?, que el mundo está viviendo. Gracias, Katy, gracias. Gustavo, yo iba a pasar al libro sellado, así que si querés, dale vos adelante y después avanzamos. Bien, un poco tiene que ver con eso. Ya los últimos versículos un poco se refieren a esto que decía, a lo que decía Katy recién. Por supuesto, yo quiero preguntarles en relación a los 1260, a los 1290 y a los 1335. Y quiero preguntarles concretamente esto. Todos creo que ya hemos leído en la lección la interpretación historicista, histórica con respecto a esto. La entiendo, pero tengo estas dudas, ¿no? Tengo estas dudas. En el capítulo 11 utilizó muchísimos versículos hasta llegar al 40, ¿sí? O sea, 40 versículos para hablar de cuestiones históricas mucho más detalladas de lo que veníamos estudiando en capítulos anteriores. Y ahora en el 12, donde pareciera que le va a dar el cierre, le va a poner el monio, habla de Miguel que se levanta por los hijos de su pueblo, habla del tiempo de angustia, de que la ciencia aumentará, etcétera, etcétera, pero tu pueblo va a ser libertado, y está hablando del tiempo del fin, está hablando del tiempo final, y que los entendidos resplandecerán, etcétera. Pero entonces viene esto de que esto está sellado. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, versículo 4. Y después, más adelante, versículo 9, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
yo quisiera entender, ¿es esto que todavía habrá más luz? ¿Será que nos tenemos que quedar con esta interpretación histórica de Clodoveo del 508 con relación a los 1290 y los 1335? Un poquito más todavía. Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin? Y estaba hablando de la resurrección, estaba hablando del tiempo de angustia, estaba hablando de que Miguel se va a levantar, estaba hablando de eso. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Sí? Y después, y ahí nomás le explica en el versículo 7 que levantó la diestra y la siniestra y dijo: tiempo, si la mitad un tiempo, y volvemos a los 3 años y medio, a los 1260 días, a los 42 meses. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Sí? Y yo no entendí, y vuelvo a preguntar, ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el fin? ¿Pero cuándo va a ser esto? Entonces, mi pregunta concreta es, ¿será que esto tiene, igual que en el capítulo 11, en los últimos versículos, un paralelismo con algo histórico, con algo que ocurrirá en el futuro y todavía está cerrado y sellado, como dice 2 veces en el capítulo 12? ¿O realmente tenemos que conformarnos con el concepto historicista de Clodoveo y todo lo demás que leímos en la lección? Genial. Es uno de los motivos por los cuales no tenía ganas de tomar la lección, sino hacer nada más que la introducción. Metiste el dedo en la llaga. Los académicos adventistas están divididos. Para ser oficialista tenés que decir que todo eso ya pasó y está en el pasado. Y así no te mezclas con la infinidad de sitios de internet que ponen estas profecías en el futuro, y no solo eso, sino que van más allá, y además de contar los días que van de acá y de allá hasta allá, ponen fechas de cuándo va a llegar Jesús, cuándo va a terminar el mundo, etc. Decimos como iglesia que nuestra interpretación es el historicismo, y lo fundamentamos incluso en lo que nos dijo Elena de White, en el conflicto de los siglos, una interpretación que ve cómo Dios se manifestó a través de la historia. El problema con nuestra iglesia es que sufre el síndrome del chasco. Nuestra interpretación profética terminó en 1844, y ahí hicimos coincidir todos los periodos proféticos. Todos nuestros pioneros, antes de 1844 ya, encontraron que todas estas profecías terminaban ahí, todo apuntaba ahí. Y después de que pasamos el chasco y la iglesia comenzó avanzando, nuestra escatología no progresó más. Y si alguien osa decir que todavía hay algo que puede estar en el futuro, se arma un lío tremendo. El tema es que la historia no terminó, y si somos historicistas, tenemos que aceptar que la historia continúa, no sabemos hasta cuándo. Entonces, no podemos tener un historicismo que terminó en 1844. La historia continúa, se está desarrollando hacia el futuro. Los jesuitas, en la Contrarreforma se animó con las profecías, incluyendo las profecías de Daniel, así que los jesuitas salieron a matar la Contrarreforma e instauraron 2 métodos de interpretación, que era uno el futurismo, todo va al futuro, y otro preterismo, todo para el pasado, pero nada que apuntara a Roma y al accionar de Roma en ese momento. Nosotros, para luchar contra el futurismo y el preterismo, defendemos el historicismo, pero repito, creo que tenemos que estar abiertos a que se sigan destapando sellos en el libro de Daniel, y algún día sabremos si es posible que estos periodos sean periodos que están en el futuro. Pero 1260 no estaba en el pasado. Sí, estuvo en el pasado y puede estar de vuelta en el futuro, porque está en distintos contextos. Y qué casualidad, justo 1260 días
que 1260 días es un ciclo astronómico divino, es en el reloj de Dios, el reloj que estableció en el Edén, donde dice que puso el sol, la luna y las estrellas para marcar los tiempos. El reloj de Dios, 1260 días, está emparentado con ciclos astronómicos, como los 2300 días están emparentados con un ciclo astronómico. Y se cumplió en eventos del pasado, y a lo mejor hay 1260 días esperándonos en el futuro para un cumplimiento glorioso. Y es un mensaje de ánimo para los creyentes que estén en el futuro pasando por un tiempo de angustia, saber que después de esos 1260 días vendrán 30 más, y en 45 más, si sos paciente y esperás, tendrás la liberación. Yo creo, no puedo decir ni lo uno ni lo otro, tengo una convicción íntima, pero no me gustaría ir en contra de los académicos adventistas, pero creo que podemos estudiar la posibilidad de que estos periodos estén en el futuro y que tengamos que seguir estudiando Daniel porque todavía hay mensajes por descubrir. Ok. Bernie, antes de darte la palabra, yo quería comentar una impresión que tuve cuando vi esto, sella hasta el tiempo del fin. Qué compenetrado que estaba Daniel con Dios, cuán entregada que estaba su vida. O sea, a él le fue revelada toda la historia del mundo. Y en lugar de ponerse como un niñito encaprichado, no, Señor, yo quiero que me lo reveles, contámelo, lo quiero saber, le dijeron, sellalo hasta el tiempo del fin, yo te lo conté encapsulado, alguien después lo va a ver y lo va a entender y lo va a explicar, pero no sos vos. Y me hace acordar a la historia de Moisés, ¿no? Moisés ve Canaán adelante, pero Dios le dice, no, mírala porque no vas a entrar. Y encierra una gran lección. No importa cuánta luz Dios nos dé, nunca, nunca, nunca tenemos que perder el contexto de que somos instrumentos y que somos hijos de Dios y que todo lo que hagamos es para su gloria. Nunca tenemos que aparecer nosotros. Bernie, adelante. Sí, es una lección difícil, como la última también, pero creo que el punto está en todo Daniel, que te muestra un conflicto de adoración. O sea, Dios quiere ser adorado y que no haya nadie que se interponga de ninguna manera, como explicó Alberto, todo lo que representa Babilonia y todo lo que representa Egipto, que no lo voy a volver a repetir, que son formas de separar, aislar o confundir al verdadero adorador. Y yo estuve leyendo el librito Secretos de Daniel y termina el libro diciendo: todos somos, al igual que Daniel, príncipes judíos en el exilio. O sea, en Apocalipsis dice que hay que salir de Babilonia, con lo cual vamos a estar viviendo en Babilonia, que es como vivía Daniel, que vivía en el exilio y que vivía en un momento de angustia. Y también dice que en el periodo de 1843 y 44, cuando fue el fin de los 2300 días, yo esto lo digo para pensar nomás, probablemente me vas a tirar con todo, pero ¿no será el fin de esa profecía? El momento del fin de esa profecía, que esté sellado hasta el fin de esa profecía. O sea, esa profecía se entendió en 1843-44, donde también dice acá el libro que había 17 millones viviendo en Estados Unidos y casi 1 millón estaban estudiando como especialmente profecías para ver qué es lo que pasaba, y bueno, interpretaban que vendría el Mesías, ¿no? Y dice acá el libro que había un movimiento judío, jasídico, que interpretaban también que iba a venir un Mesías en el año 5603, que coincide
para los judíos el año 1843 y 44, y que había un movimiento musulmán, los Ba'ath, que también hablaban de la venida de un Mesías alrededor del año 1260 de la Hegira, que corresponde también a 1843 y 44. ¿No será que en ese momento del fin de la profecía se iban a abrir el entendimiento profético de eso en cuanto a los 2300 días, ¿no? A las de 1290 y 1335? Pero creo que el tema principal es que este es un conflicto de adoración que hay que tenerlo presente para no estar engañados en el momento en que estamos viviendo, que es un momento de estar en Babilonia, que es un momento de estar en confusión, y que me pareció interesante también cuando Alberto plantea la confusión que puede haber hoy en la misma iglesia, con la posibilidad de entrar en pensamientos que te alejan de la verdadera adoración, o hasta veces cuando ponemos a la iglesia por encima de Jesús, y parece que nos salvamos a través de la iglesia y nos salvamos a través de la doctrina y no de Jesús. A veces podemos llegar a poner por encima de Jesús a la misma iglesia y también estar entrando en un conflicto de adoración. A Gustavo, levantando la mano. Sí, sí. Vuelvo un poco a insistir en las dos preguntas de Daniel. ¿Cuándo será el fin? Podría ser lo que dice Bernie, pega que tenga que ver con el fin de ese momento. A mí me deja realmente la duda que esto, o sea, lo que yo quería decir en este momento era, cuando estudiamos Apocalipsis, siempre vimos una faceta historicista y una faceta escatológica. Cuando estudiamos las iglesias, ¿sí?, teníamos una faceta historicista y una faceta escatológica. Y ahora que estudiamos Daniel, que vemos eventos revelados a Daniel del tiempo del fin, claramente del fin, cuando estamos en los versículos finales de Daniel, nos vamos de vuelta a lo historicista. Tengo realmente, no puedo llegar a interpretarlo, pero tengo la idea de que aquí va a haber más luz, y que mientras esto está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin, en el tiempo del fin se va a abrir. También están los sellos de Apocalipsis que se abren. Yo creo que algo se va a abrir y nosotros vamos a poder entender mejor estos números. Yo estoy siendo muy, muy cuidadoso porque esto va a quedar grabado. Y no se ve con buenos ojos desde el establishment que estemos encontrando nuevos mensajes y nuevas profecías, pero son muchos los que están notando lo que dice Gustavo, y les voy a dar mi opinión. Yo creo que sí, lo estoy estudiando firmemente, con la perspectiva de que este sea un mensaje para el futuro. Es más, estoy leyendo el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis, en el capítulo 4 y 5, se describe el comienzo del juicio investigador, por lo cual todo lo que sucede después, que pareciera estar en un orden cronológico, no son ciclos que se repiten, sino que es una historia que va hasta el final, desde el juicio investigador en adelante, desde 1844 en adelante. Lo estoy estudiando, no sé si es así, pero estoy viendo la posibilidad de que el Apocalipsis tenga mensajes para nosotros hoy que todavía no desentrañamos, porque me encantó la frase de Gustavo, nos quedamos atrapados con nuestra postura historicista. No sé cómo es, pero lo estoy estudiando. Creo que hay mensajes que quizás todavía no entendemos. Jesús dijo, he aquí os lo he dicho antes, para que cuando suceda creáis.
hay mensajes que vamos a ir entendiendo sobre la marcha de los acontecimientos. Ahora, si no los estudiamos, si no los analizamos, si no buscamos la luz, cuando lleguen los acontecimientos no vamos a entender nada. Manito de Bien. Gustavo. Gustavo, adelante. Perdón, no bajé la mano, perdón. Está bien. Listo. No sé si alguien quiere decir algo más, algo como para cerrar. Bernie había dicho algo y yo le iba a hacer un comentario y ahora me olvidé lo que dijo Bernie. Ok. Mientras te acordás, yo traigo a colación algo que hablamos el sábado pasado. A veces asumimos de que conocemos toda la Biblia y no es así, ¿no? Está bien tener un conocimiento parcial porque Dios nos va revelando de acuerdo a los tiempos, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo a su plan global. Y es esto de mantener la cabeza abierta, creo que nos permite, siempre comparando con la palabra de Dios, siempre de rodillas, nos permite tener una posición siempre expectante a lo que Dios nos tiene que decir. No sé, Alberto, si te recordaste. No, se me borró. Me fui con lo que dijo Bernie, Gustavo. Como fue medio largo, no estoy seguro. Yo dije que era un conflicto de adoración, que capaz que el tiempo del fin en que estaba sellado era alrededor de 1843, cuando terminaban los 2300 días, y que en ese conflicto de adoración eh, hay ideas para confundir en la adoración, que son las ideas de Babilonia y de Egipto, y de todo lo que se interponga a Dios, todo lo que pueda tapar, y que a veces ponemos a la iglesia muy por arriba, y por momentos por arriba de Jesús, como que la salvación es a través de la iglesia, y creo que eso también es un peligro, porque tiene que estar siempre Dios arriba, y más en los tiempos finales, y que estamos viviendo lo que le pasó a Daniel, como adoradores en el exilio, viviendo en el medio de Babilonia y de la idea de tratar de confundirnos, ya sea con ideas de Babilonia o de Egipto. Sí, sin dudas va a haber, dice Amós, no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Sin dudas la profecía está dada para acompañarnos hasta el último día, y lo que pasa es que hay que estudiarla, no nos va a venir un ángel a revelar, sino que nos va a iluminar sobre lo que estudiamos. Es parte del propósito, ¿no? Que estudiemos permanentemente buscando la posibilidad de encontrar más luz, y sin dudas va a haber más. Bien, muchísimas gracias a todos. Si les parece bien, vamos redondeando. Por ahí algunos se levantó. Si Carlitos estás todavía cerca, te pido si te podés preparar y sacar el mute para cerrar con una oración. Así terminamos la clase de este sábado. Carlitos. Sí, estoy, acá Ahí está. estoy. Dale, Carlitos, por favor. Bueno, buen Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por poder reunirnos, aunque sea de esta manera. Te agradecemos porque eres nuestro Dios, porque nos has mostrado las cosas que sucederán, pero te rogamos, Padre, que puedas clarificar nuestra mente, que nos hagas sabios, que nos hagas entendidos, para entender tu palabra, pero sobre todo, Señor, para poder guardar la calma, para poder fortalecer nuestra fe, para poder transmitirla, y para
estar preparados y preparar a otros para tu venida. Ojalá, Padre, que nos hagas sabios, que impartas sabiduría a nuestras mentes y a nuestros corazones, y que nos des una profunda necesidad de buscarte más y más. Te ruego que pongas una bendición sobre cada uno de los que estamos aquí reunidos, sobre cada uno de los jóvenes, sobre toda la iglesia de Olivos, sobre cada hijo tuyo en las redondes de la tierra. Y Padre, te rogamos que te manifiestes pronto y que vengas pronto a buscarnos. Ayúdanos a confiar en que Miguel se levantará, que Miguel nos cuidará, que Miguel nos conducirá. Gracias por esa promesa y ayúdanos a aferrarnos a ella. En el nombre de Jesús te pedimos, te agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por la preparación, gracias a todos por participar. Voy a programarla el sábado que viene, les voy a pasar el contacto para todos. Aquellos que no pudieron contactar el audio, el viernes los voy a ir contactando individualmente, así podemos practicar y mejoramos un poquito la conectividad para el sábado próximo. Y yo propongo que nos podamos ver. Contrariando a Gustavo, propongo que nos podamos ver. Evelyn también propone lo mismo acá. ¿Por qué no prenden la camarita un poquito antes de irnos? Así nos vemos por lo menos 5 minutos, 2 minutos. Hay que verse, es mejor. Creo que es mucho mejor. Mirá, Gabriel. ¿Cómo estás, Alberto? Creo que después de tanto tiempo es una manera de verse. Los jóvenes están con el mismo sistema, pero y todos se están viendo al mismo tiempo, así que es más lindo porque se comparte mejor, me parece.